Primero, quiero empezar con, como he empezado el día esta mañana, con un mensaje de solidaridad a los compañeros y a las compañeras de la Unión General de Trabajadores y, en particular, a las personas que trabajan en la Escuela Sindical Julián Besteiro, que ha sufrido una pintada esta mañana de los intolerantes, de los imbéciles, de las personas que no pueden con la convivencia en este país. Y aprovecho este mensaje de afecto y de solidaridad para trasladar una reflexión. La crispación política que estamos viviendo, los eslogans guerracivilistas que vemos habitualmente, estamos ya casi en campaña, por las calles de Madrid, que toman a la gente por idiota, esto de como si en unas elecciones en esta comunidad autónoma estuviera en juego la libertad o el comunismo, la libertad o el socialismo y este tipo de idioteces. Pero este tipo de eslogans, este tipo de mensajes absolutamente fuera de lugar y fuera de época, podrían hacer pensar que estamos en medio de lo que algunos llaman una batalla cultural. Una batalla cultural, una batalla por los espacios, una batalla por las disputas de las emotividades de la sociedad y este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parece que en un día como hoy, en una movilización sindical, en la que estamos haciendo reclamaciones muy concretas en materia de salario mínimo interprofesional, en materia de pensiones o en materia de reforma laboral y, por tanto, de cómo se establecen las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, es muy importante que dejemos claro que esa especie de batalla cultural no puede ser la guía o lo que motive la acción de gobierno en un momento en el que contamos con un gobierno progresista en nuestro país y un gobierno que tiene un determinado programa y un determinado compromiso con la mayoría social española. Mira, yo soy de los que cree que lo que va a determinar mayorías y minorías, hegemonías de pensamiento en la sociedad en el futuro, es esa mayoría social, a veces silenciosa, que se mueve entre la precariedad y la enorme incertidumbre. Entre la precariedad permanente y la enorme incertidumbre. Y mirad, la derecha no se equivoca nunca. La derecha, cuando gobierna, sabe lo que tiene que hacer, cuando está en la oposición sabe lo que tiene que hacer y sabe en todo momento que tiene que favorecer determinados intereses materiales de aquellos poderes a los que representa. Fijaros lo que está pasando en Madrid. Ahora mismo, una parte del sector de la hostelería, de los empresarios y de las empresarias de la hostelería, están haciendo abiertamente campaña porque quien les ha permitido tomarse esto de la pandemia poco menos que como una broma, donde, bueno, el derecho a poner cardamomo en el gin tonic pues es equiparable al derecho a tener o no tener una sanidad pública, ¿no? Y esto que suena frívolo, pues no lo es, porque esto se está viendo en los discursos de cada día en esta comunidad, ¿no? Y los empresarios saben a quién responden. Y los empresarios saben que cuando sus intereses están en juego, tienen que meterse en política. Claro que se meten en política. Por cierto, aprovecho para... está habiendo muy llamativo el despliegue mediático con esta campaña de apoyo desde muchos establecimientos hosteleros. Yo animo a que ojalá hubiera en esos establecimientos menos periodistas y más inspecciones de trabajo, porque seguramente otro gallo cantaría, ¿no? Pero decía que estamos en un momento en el que un gobierno progresista, en el que una mayoría de progreso que creemos que sigue existiendo en España, tiene que hacer políticas para la gente. Tiene que hacer políticas para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, que es tanto como decir de la clase trabajadora de este país. Compañeros y compañeras, esto va de convencer por la vía de los hechos a las casi 3 millones, 2 millones y pico de personas que viven en este país cobrando el salario mínimo interprofesional, de que no da lo mismo la orientación de la política económica así o asao.
Y para eso hay que seguir con la subida del salario mínimo interprofesional. Y para eso hay que tener en cuenta que mucha de la gente que cobra ese salario mínimo interprofesional, como aquí se ha dicho ya, ni siquiera se lo lleva a casa, bien por situaciones de fraude o bien por abusos en las contrataciones a tiempo parcial. Y eso es una política que entiende la gente normal, que se mejore su salario mínimo interprofesional. Hay que mejorar la vida y las expectativas de los pensionistas y de las pensionistas de este país, los actuales y los que estamos por llegar. Porque así es como se generan certidumbres a la gente que vive sumida en la incertidumbre, dejando claro que si España quiere, España puede tener un sistema público de pensiones ahora y en los próximos 30 años suficiente, gastando lo que gastan otros países de Europa, mejorando los ingresos y diciéndole a la gente claramente y mirándole a los ojos, si ponemos bote, si ponemos recursos, se puede tener un sistema público de pensiones, pero para eso hay que tomar medidas sobre los ingresos, sobre los autónomos, sobre las bases máximas, porque para beneficiar a la mayoría social, claro que hay que tocar el bolsillo de una mínima élite económica que en este país está acostumbrada a pagar entre poco y nada a lo que contribuimos todos y todas. Y en este país hay que atacar la reforma laboral y la temporalidad y la precariedad. No hay una discusión entre si la negociación colectiva o la contratación y la dualidad laboral y este tipo de cosas. Claro que hay que tocarlo todo. Claro que hay que evitar que en España siga habiendo un 30% de temporalidad. Claro que hay que evitar que la gente joven rote durante 5, 7, 12 contratos al año. Claro que hay que evitar la sistemática utilización de la interinidad en la administración pública. Claro que hay que evitar la subcontratación en cadena para explotar a la gente. Claro que hay que evitar que las mujeres que trabajan en los hoteles tengan que hacer 23 habitaciones para llevarse 3 euros por habitación y acaben con la espalda descojonada y con los brazos hechos papilla, y cuando se acercan a la edad de jubilación tengan que automedicarse más de la mitad de estas mujeres. Y todo esto lo permite la reforma laboral. Yo no sé si eso es modernizar o no modernizar el modelo laboral. Es lo que vamos a exigirle al gobierno, sí o sí. Hay que acabar con esas prácticas, compañeros y compañeras. Y termino. Miremos un poco alrededor. Miremos un poco alrededor. A veces conviene levantar la vista para entender lo que está en juego. Miremos lo que está pasando en Estados Unidos. Administración Biden. Estos no son socialistas ni comunistas, ya os lo digo yo. Estos no son socialistas ni comunistas, ni siquiera socialdemócratas. Están planteando una política de expansión de gasto público que ríete tú de los fondos de reconstrucción europeos. Están planteando una subida del salario mínimo interprofesional, aunque de momento no sale, pero ya veremos, para situarlo en más del doble del que hoy en día tenemos en España. Y están diciendo, ojo con la herejía, que tiene que haber un impuesto de sociedades a nivel mundial y que se sitúe en el 21% de los beneficios de las empresas. Si eso lo dice alguien en España, vamos, de venezolano, de bolchevique, es lo menos que le dicen. La responsable del Tesoro norteamericano está diciendo eso. ¿Se han vuelto locos? ¿Se han hecho peligrosos rojos? No. Están interpretando cómo se definen las sociedades del futuro. Aquí lo que está en cuestión es cómo se cose la brecha entre lo que se han llamado clases medias, que en los últimos 10 años han perdido poder adquisitivo, estatus y certezas de vida, cómo se cose esa situación donde esas llamadas clases medias se han precarizado, se han proletarizado. Y hay dos formas de hacer frente a esto: con impuestos justos, con la redistribución de la riqueza y con servicios públicos para hacernos comunidad, para hacer que tengamos todos intereses común. Esa es una forma, y la otra es la reaccionaria. La otra es el nacionalismo. La otra es mirar a los peores escenarios de lo que hemos vivido en Europa y en el mundo en el siglo anterior. De eso va esta movida, de cómo se cosen las sociedades, si desde un punto de vista progresista o desde un punto de vista reaccionario, que además tiene su versión española, xenófoba, y como todos y todas la hemos conocida.
conocido. Esta es la disputa de fondo. Y en esta disputa el Gobierno de España, el conjunto de la clase trabajadora de España, el conjunto de la mayoría social se juega tanto como el país que vayamos a tener en los próximos 20 años. Y esa batalla se gana, entre otras muchas cosas, si se mejora las condiciones de vida de los millones, de las millones de personas trabajadoras que en España lo siguen pasando mal, siguen sin saber si mañana van a trabajar, cuántas horas van a trabajar, si les va a dar para pagar la luz, el alquiler o la hipoteca, si sus hijos y sus hijas van a ser segregados en una escuela pública que la quieren dejar como un aparcadero donde las empresas de la educación privada o de los espacios concertados segreguen a la gente que en peores situaciones está. Esa es la disputa que hay que ganar desde el progresismo, desde la izquierda, y en esa disputa los sindicatos vamos a empujar desde la calle y desde la negociación, con todo el ímpetu, con toda la corresponsabilidad, como se decía, hemos tenido en este último año, pero también con toda la determinación. A por todo, a por ellos y a por ellas, ánimo compañeros y compañeras.